Que el Señor les bendiga, apreciados amigos y hermanos que nos están acompañando en esta oportunidad a estas pláticas donde hablaremos de cosas que sin duda serán sorprendentes y muy interesantes para todos ustedes. El día de hoy comenzaremos con la primera de estas conferencias que lleva como título Descubrimientos asombrosos. Sin duda, a cada uno de nosotros nos llama la atención descubrir cosas nuevas. Posiblemente desde niños buscábamos y jugábamos a encontrar algo, a ser los exploradores o algún otro juego que estaba relacionado con esto. Pues bien, hoy quiero hablarte de uno de los descubrimientos más asombrosos de los últimos tiempos. Robert Ballard es un famoso oceanógrafo, actualmente con 77 años de edad. Es un explorador norteamericano conocido por su dedicación a la exploración marina con el fin de encontrar objetos perdidos en las profundidades del océano. Corría el año de 1985 y estaba él a bordo de un barco de investigación el cual usaba el revolucionario sonar de barrido lateral. Y su objetivo era encontrar un resto de un naufragio. Estaba buscando de manera secreta un submarino nuclear y tenía la libertad de encontrar, si fuera posible, también los restos del Titanic, aquel barco que se hundió entre la noche del 14 y 15 de abril de 1912. También tenía permiso para buscarlo. El 22 de agosto de 1985, él desplegó el Argos, un sumergible no tripulado que podía ser usado en aguas profundas. Y en las primeras horas de la mañana del 1 de septiembre de 1985, el equipo de Ballard se encontró con el Titanic. ¡Qué alegría! Haber encontrado un objetivo que se había puesto en mente Robert Ballard. Los restos de aquel barco hundido en 1912, de aquella tragedia que llevó la vida de cientos de personas, ahora era encontrado en las profundidades del océano. Esta no es la última expedición de Robert Ballard. Actualmente, desde el 7 de agosto del 2019, él está buscando los restos del avión de la famosa aviadora Amelia Earhart. Amelia y el navegante Fred Norman desaparecieron hace más de 80 años, el 2 de julio de 1937, durante su segunda etapa de vuelo alrededor del mundo. Y después de despegar de Lae, Nueva Guinea, en un Lockheed Electra 10E, los dos apuntaron a la pequeña isla de Howland, justo al norte del Ecuador, y a pesar de muchos intentos, nadie ha podido encontrarlos. La última meta de Robert es encontrar este avión desaparecido hace más de 80 años y con muchas preguntas sin resolver. Y cito textualmente sus palabras de Robert: soy un buscador. Tienes que convertirte en la presa que estás buscando, dice este geólogo, quien se imaginó a sí mismo frente a las decisiones de Amelia. Me puse en la cabina y comencé a convertirme en Amelia, informa el sitio nationalgeographiclatino.com. Esta expedición, como he mencionado, comenzó el pasado 7 de agosto de este año 2019. Y él también ha dicho las siguientes palabras: tal vez algunas cosas no se deban encontrar. Veamos si Amelia es una de ellas. Aquí en este ejemplo podemos ver el interés que tiene el ser humano en encontrar objetos y cosas perdidas. Algunos de menos recursos quizás buscan cosas más pequeñas y otros, apoyados por revistas científicas, universidades, están en búsqueda de cosas que el mundo perdió, por así decirlo, desde hace muchos años y que pueden ser un reto y un tesoro para aquellos quienes las encuentren. Con esta introducción,
Hoy quiero hablarte del descubrimiento más asombroso de los últimos tiempos, un legado, un tesoro que ha sido encontrado, y no porque alguien lo buscaba, sino fue encontrado por accidente. El hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. Los manuscritos del Mar Muerto constituyen el mayor descubrimiento arqueológico y fueron encontrados a finales de la década de 1940. Se trata de una antigua colección de textos que incluye los manuscritos bíblicos más antiguos conocidos, que datan hace más de 2000 años. Estos son algunos de los interesantes datos de su descubrimiento y su incalculable importancia histórica. Aproximadamente fueron escritos 3 siglos antes de Cristo y muestran claramente los escritos de los profetas tal cual los tenemos el día de hoy en la palabra de Dios. ¿Por qué son tan importantes estos hallazgos arqueológicos? ¿Por qué es tan importante Qumran en términos históricos y bíblicos? Lo que se encontró en la primavera de 1947 en unas cuevas situadas cerca del Mar Muerto son unos 85,000 artículos de texto que van desde diminutos fragmentos encontrados en varias cuevas en las laderas del Mar Muerto, que son textos bíblicos escritos en el antiguo hebreo, arameo y griego, y de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto? En esas desoladas tierras de Palestina hay unas cuevas que esconden antiguos secretos. Buscando una cabra perdida entre los acantilados del Mar Muerto, 2 pastores beduinos arrojaron una piedra a una cueva. Ellos, al escuchar el sonido como si de algo se rompiera dentro de esa cueva, creyeron que habían encontrado un tesoro. Se prepararon para olvidarse de la cabra y al otro día ir a buscar ese tesoro que ellos creían haber encontrado. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando pudieron llegar a donde estaba esa cueva, lo único que había eran algunas vasijas rotas y unos pergaminos, a los cuales ellos dijeron: esto es puro papel que no tiene importancia. Y sin saberlo, ellos descubrieron un hallazgo tan importante para los últimos tiempos. El piso de la cueva estaba cubierto de escombros, incluyendo cerámica rota. Sobre la pared había una gran cantidad de jarras delgadas, las cuales aún conservan su forma y su cubierta redonda. Impacientemente, al explorar cada jarra, no encontraron ningún tesoro, como lo había dicho, solo algunos pergaminos amarrados con trapos verduzcos por el tiempo. Los pergaminos que esos niños beduinos sacaron de aquella oscura cueva aquel día y los días siguientes serían reconocidos como el mayor tesoro manuscrito jamás encontrado. Los primeros manuscritos, como te dije, fueron descubiertos por accidente. Nadie los estaba buscando. Estos jóvenes creían que encontrarían un tesoro, pero se vieron frustrados porque no era plata, no era oro, no eran piedras preciosas. Pero lo que encontraron fue un gran tesoro para la actualidad. Fueron descubiertos todos estos restos antiguos, todos estos pergaminos, en 11 cuevas en la orilla noroccidental del Mar Muerto. Un clima perfecto para que durante 2000 años se mantuvieran intactos estos pergaminos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora podemos tener la certeza que la Biblia tal cual la tenemos fue la Biblia que leyó Jesús, fue la Biblia que usaban los judíos. ¿Por qué? Porque estos pergaminos fueron depositados ahí para ser resguardados. Se cree que aproximadamente en el año 70 después de Cristo, alguien los guardó en esa cueva para que permanecieran allí como testimonio de que la palabra de Dios es eterna y Dios la resguarda por medio aún de la naturaleza. ¿Qué fue descubierto allí?
se descubrieron cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Además, el rollo más exacto y mejor conservado del libro de Isaías. Aparte, había manuales de disciplina, libros de himnos, comentarios bíblicos y textos apocalípticos conservados ahí, que como había mencionado antes, datan aproximadamente 3 siglos antes de Cristo. El libro de Job, capítulo 19, versículo 23 y 24 dice así: ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen en piedra esculpidas para siempre? Parece que el deseo de este patriarca se cumplió. Él dijo: ¿quién diese que mis palabras fuesen escritas en un libro? Hay algo interesante. El 23 de febrero de 1455, Juan Gutenberg imprimió la primera Biblia. La Biblia conocida como la Biblia de las 42 líneas o la Biblia del Mazarino. Este fue el primer libro impreso. Pero, ¿qué es lo sorprendente? Lo sorprendente es que la impresión de esa Biblia de las 42 líneas de Gutenberg es similar en el contenido a lo encontrado en las cuevas del Mar Muerto, muchos siglos después. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios, tal cual la conocemos, ha sido conservada. Dios ha utilizado agentes naturales como estas cuevas y un clima perfecto del Mar Muerto, así como también hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida para que este libro sagrado y de mucha importancia sea preservado hasta el día de hoy. Desde que la imprenta existe, alrededor de 1450, el libro de mayor número de ventas en la historia ha sido la Biblia. Según información de un sitio de investigación comunidadbarats.com, en los últimos años, hasta el 2012, se han vendido 3.900 millones de copias de la palabra de Dios en cualquiera de sus versiones. Esto es sorprendente, rebasando con más de 3 millones de copias al libro que ocupa el segundo lugar, que solamente lleva 800 millones. Y dejando atrás por mucho al tercer lugar, que es Harry Potter de J.K. Rowling, que ha vendido 400 millones de copias. Según la compañía Record Guinness, la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, con más de 5.000 millones de copias vendidas y distribuidas desde que empezó su impresión en 1455. Pero, ¿a qué se debe tal éxito de este libro tan antiguo? Fue escrito por más de 40 autores, en un periodo aproximadamente de 1500 años, siendo el último aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Aparte de esto, muchos hombres y mujeres dieron la vida para preservar este libro. Por un tiempo, era un delito tenerla. Era un pecado leerla, esto a la vista de los seres humanos, a tal grado que se persiguió a hombres y mujeres hasta llevarlos a la muerte para evitar que leyeran la Biblia, para evitar que fuera distribuida la palabra de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, utilizó a hombres y mujeres y también a la naturaleza, como lo vimos en las cuevas de Qumran, para preservar este sagrado libro. Pero, ¿será que es importante para el joven de hoy? ¿Será que tiene un mensaje para la juventud en la actualidad? ¿Te has preguntado, ¿será que fue escrita para mí la Biblia? Quiero leerte un versículo que está escrito en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Y dice la palabra de Dios así: Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Las Sagradas Escrituras dice aquí que fueron escritas también para los jóvenes. En ellas está el plan que Dios tiene para tu vida.
el plan de redención, la historia trazada desde antes para que tú seas feliz tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿por quién fue escrita la Biblia? Como ya te había mencionado, fueron más de 40 autores en un periodo de 1500 años de historia. Y lo sorprendente es que aunque vivieron los autores de manera distinta, algunos de ellos eran pastores de ovejas, otros eran reyes, otros eran sacerdotes, otros se dedicaban a juntar higos, otros eran cobradores de impuestos, otros eran médicos. Pero cada uno de ellos coincide en el mensaje que Dios tiene para ti. Y aquí vemos la mano de Dios dirigiendo la escritura de este libro. Segunda de Pedro, capítulo 1, 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios utilizó a hombres como tú y como yo, pero fueron hombres santos. No quiere decir que fueron hombres especiales y que nunca pecaron, no. Fueron hombres que se apartaron del mal y decidieron caminar la senda que Dios trazó. Esos hombres fueron utilizados por Dios. Dios los usó para que escribieran sus palabras inspiradas y la Biblia se ha preservado hasta el día de hoy. ¿Pero tiene la Biblia acaso una utilidad para ti? Y si la tuviera, ¿cuál sería esa utilidad? El libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Además, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que se escribió es para nuestra enseñanza, para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para que seamos preparados, dice la palabra de Dios, para toda buena obra. Las Sagradas Escrituras son un libro inspirado por Dios. Y basta con solamente abrir algunas de sus páginas y comenzar a leerla. Y te darás cuenta que Dios tiene un mensaje muy especial para ti en las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las Sagradas Escrituras tiene cosas que ojo no vio. Tiene mensajes maravillosos. Tiene consejos para ti y para mí, porque es el libro que Dios dejó. Hoy te invito a que comiences a estudiar las Sagradas Escrituras. Alrededor de ti hay personas que están dispuestas a ayudarte en este camino. Posiblemente las hayas leído y digas, bueno, es que no lo entiendo. Es muy difícil, pero estamos aquí para ayudarte, para que con la ayuda de Dios tú puedas entender y conocer el mensaje que Dios tiene para ti. Que el Señor te bendiga y que ponga en tu corazón el deseo de conocerle por medio de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Hagamos eso. Es el consejo de Dios. Te invito, apreciado joven, a que des una oportunidad a Dios y abras tu Biblia, que Dios no te va a defraudar.